No está muy participativo hoy día. Ok, me dice Matías, ya, vale. Ya, entonces, el concepto de base de datos es algo muy importante que a mí me interesa que ustedes me digan. ¿Qué entienden por base de datos? Yo creo que ese concepto es algo fundamental que poder entender. ¿Qué se entiende por base de datos? Profe, yo por lo menos lo entiendo como un sistema que almacena información. Almacena información, ya correcto. Tu cuaderno es una base de datos entonces, ¿no? Se podría decir que sí. Sí, porque si almacena información, ¿cierto? Mi memoria es una base de datos, ¿o no? También. Sí. Ya, pero ahí a lo mejor un poquitito más, porque imagínate tú, una carta es una base de datos, ¿o no? Sí, pues, ¿Podría ser? sí. Sí, porque almacena información. Ahora a lo mejor necesita otros requisitos, porque imagínate tú, y yo te digo, yo envío cartas por correo de Chile, así a puño y letra. Entonces, quiero saber qué es lo que escribí hace 2 o 3 años atrás. No sé, porque las cartas las envié. Entonces, no tan solo se almacena información. ¿Qué otros requisitos deberá tener, po? ¿O para qué se usan las bases de datos y qué es lo que es? ¿Se entiende? Las bases de datos, si bien es cierto, eh, almacena información, como bien me estaban diciendo, ¿ya? Información detallada, ahí están hablando hartas cosas en el chat, ¿ya? Pero además de almacenar información, yo necesito em, no solo guardarla, por alguna razón yo la guardo esa información. Es porque en algún momento necesitaré acceder a esa información nuevamente, ¿cierto? Por lo tanto, yo almaceno información, almaceno datos, después lo extraigo esos datos y de alguna forma esos datos para mí tienen algún significado y es donde cuando se convierte en una información, ¿cierto? En un significado. Por ejemplo, las bases de datos de un banco tienen información de clientes, de cuentas. El servicio puesto interno tendrán información de todos los contribuyentes, de los que trabajan, de las empresas, ¿cierto? En la biblioteca, ¿qué información tendrá la base de datos? De todos los usuarios, de todos los libros que están pedidos, ¿cierto? De los libros existentes, de los usuarios, de los morosos, las multas. Podrán tener toda esa información. Bien. Mm, Alguien quería hablar ahí, parece, ¿no? Parece que no. Ya. Ahora, ¿por qué yo ahora utilizaré una base de datos? Bueno, porque es mucho mejor que un cuaderno, porque un cuaderno no es tan ordenado, por un sinfín de cosas. Ya esto ustedes lo tienen que haber visto, no lo voy a pasar tan detalladamente. ¿Ya? Porque accedo a la información más rápido, la muestra de una manera mucho, porque yo puedo acceder no tan solo físicamente, sino puedo acceder, no necesariamente tengo que estar al lado de la base de datos, cuando son bases de datos online, ¿cierto? ¿Ya? ¿Como la nube? Como en una nube. Pero las funciones, no sé si ustedes al leer vieron esta sigla, SGBD. ¿Qué significará esta sigla? Esto es un mini repaso, un repaso de muchas cositas. Esto se llama sistema gestor de bases de datos. ¿Ya? Un sistema gestor de base de datos podríamos llamar que es como el software que me ayuda a administrar la base de datos que yo tengo. Bien. Y ese sistema gestor que nosotros vamos a ver tiene ciertas funciones. ¿Ustedes en diseño vieron algún sistema gestor de base de datos? Vimos Super la Rápida, el que trae el Office. Que ni siquiera lo vimos bien. Access. Sí, lo mencionaron y sería. Ah, pero no lo utilizaron, no hicieron algún ejercicio, ¿no? No, no, no. No. Ya,
Ya, yo me haré cargo. Ya, intentaré pasárselo y para que aprendan, porque al final de cuentas esto es algo importante. ¿Ya? Bueno, pero ahí ustedes deberían haber visto funciones de la descripción, realizar una estructura de base de datos y escribir algunos elementos de la estructura, ¿ya? Dentro de la base de datos. Eso es lo que se debería ver y normalmente se hace dentro de Access, ¿ya? Es decir, ¿qué significa una estructura? Es que es como fabricar un edificio. Dentro del edificio, ¿cierto? Tener los datos, la estructura, la interrelación, el cableado, la electricidad, el agua, todo, el alcantarillado, qué sé yo. Y entonces una vez que está listo, recién puedo archivar datos, recién puedo poner muebles, recién puedo amoblarlo. Es exactamente lo mismo, puedo insertar datos, modificarlo, eliminarlo. Tengo que tenerlo hecho primero, ¿ya? Esa es la función de descripción y esa es la función de manipulación, es decir, inserto los datos y los voy moldeando a mi antojo. Dígame, Valentina. Parece que no. Ya. Y ahí voy manipulando los datos. Y también tengo una función de control para que no acceda cualquiera a mi edificio, ¿cierto? Y ahí como guardia. Bien. Entonces, entendiendo eso, existen distintos niveles de abstracción de los datos y los lenguajes del sistema gestor de base de datos. Hay muchos tipos de lenguaje. Access, por ejemplo, es uno de los más fáciles, pero nosotros en esta asignatura, nosotros vamos a ver un lenguaje que se llama SQL y el sistema gestor de base de datos, ¿cierto? Se llama PostgreSQL. Existen hartos, PHP, eh, muchos más, ¿ya? Pero el sistema gestor que nosotros veremos es PostgreSQL porque es gratuito y porque ustedes lo van a poder descargar en sus computadores y van a poder realizar el trabajo fin de semestre, ¿ya? Que está relacionado a ello. Entonces, ese es uno de los sistemas gestores de base de datos que nosotros veremos, ¿ya? Ahora, el lenguaje SQL es una definición, define las bases de datos y me ayuda para poder ingresar información, para poder realizarlo a mi antojo y como yo lo deseo. No sé si es que ustedes vieron algo de SQL el año pasado, o sea, el semestre pasado. Este es un ejemplo de una sintaxis de SQL, yo la tengo aquí. No sé si es que lo pudieron ver. ¿Aló? ¿Pudieron verlo, no, chiquillos? Profe, parece que no. Yo por lo ¿No? menos no recuerdo. Ya. No. Yo creo que lo vimos de forma indirecta cuando tuvimos que hacer programa en Paint, ¿Ya? tal vez. O Ah, sea, pero sin la saber que era algo así. Podrías, no creo. ¿Ya? Hay que saberlo porque o si no lo vieron es porque no se van a acordar. ¿Ya? No, así es. O sea, si lo vieron se van a acordar sí o sí. Es como que yo les pregunto en economía, ustedes saben lo que es elasticidad. Entonces, si no lo vieron, no, ¿me entiendes? O por último, o me suena, algo así. Pero debe ser así o no hay como doble interpretación. Ya, SQL es el lenguaje que se utiliza para comunicarnos con las bases de datos. Bien, este es el lenguaje que se utiliza. Es un lenguaje muy fácil porque en inglés. Bien, y entonces tiene ciertas características, ciertas reglas. Nosotros las vamos a ver en el transcurso de nuestra asignatura. Pero eh, no es difícil poder analizarlo. ¿Ya? SQL se llama el lenguaje. Y con ese lenguaje yo me comunico con las bases de datos. Esto es algo importante que lo podamos entender. ¿Ya? Las bases de datos entonces sirven para poder obviamente almacenar datos, pero esos datos deben estar almacenados, como bien ustedes lo tienen que haber hecho, nos hizo un informe con los tipos de lenguaje, dice. Ah, podría haber sido. Bien, Alex, buena. Eh, Claro, pero los datos deben estar almacenados de alguna forma, ¿cierto? No puedo en un balde echar todo junto ahí, a lo mejor deben estar ordenados de alguna manera. Y eso es lo que nosotros vamos a entender. Para eso vamos a ver distintos modelos, ¿ya? Y vamos a recordar lo que ustedes han visto. Primero, para poder realizar estos modelos tenemos que entender
el lenguaje técnico que nosotros utilizaremos. Primero, entidades. Las entidades son los objetos que nosotros vamos a representar del mundo real. Bien, son los objetos del mundo real. Por ejemplo, clientes, artículos, pedidos, puede ser proveedores, podría ser, no sé, alumnos, profesores, ¿cierto? Eso se le llama entidad. Para nosotros, atributos representa las características de una entidad. Un atributo es la característica de una entidad. Por ejemplo, ¿qué característica tendrán los clientes? Bueno, los clientes tienen nombre, los clientes tienen un root, los clientes tienen una dirección de entrega, los clientes tienen una categoría de cliente, puede ser una evaluación como cliente, no sé. ¿Ya? Entonces, a eso, cada una de esas cosas se le llama atributo, que son las características, ¿cierto? O las propiedades, como quieran llamarlo, que tienen las entidades. Y una entidad se relaciona con otra, por lo tanto también existen asociaciones o relaciones entre entidades. Como por ejemplo, un cliente adquiere productos. Entonces cliente y producto son dos entidades y se relacionan porque un cliente los compra. Un cliente compra productos. Entonces dos entidades se pueden estar relacionando. ¿Ya? Estos son conceptos básicos que ustedes deberían saberse, ¿cierto? Y lo estamos repasando hoy día para que no existan problemas después. Básico, básico es que para representar cualquier cosa, nosotros lo abstraemos siempre del mundo real, ¿ya? Esto no es un diagrama de flujo, que lo más probable es que también lo tienen que haber visto ustedes, no tiene nada que ver, no tiene que ver con eso, no tiene que ver con un algoritmo ni nada. ¿Ya? Esto simplemente para explicar que yo debo entender el mundo real primero para poder entenderlo después en mi mente y después traspasarlo a un esquema conceptual. Por ejemplo, si yo les digo, dígame cómo funcionaría una base de datos de un experimento en la NASA. La verdad es que yo no sé cuáles serán las entidades ni los atributos que tendrán esas entidades. No sé si habrán científicos y qué otra cosa más habrán. Y cómo se relacionan sus entidades. Pero si yo les digo, hagan una base de datos que represente el almacenamiento de las notas en la universidad, entonces ustedes entienden, bueno, que los alumnos toman asignaturas, las asignaturas las dan los profesores, entonces entienden aproximadamente cómo se relaciona una entidad con otra, entienden qué entidad se relaciona con cuál. ¿Por qué lo entienden? Simplemente porque primero entendemos el mundo real. ¿Ya? Y esto es algo fundamental, es decir, yo no puedo crear una base de datos para la NASA si primero no entiendo cómo funciona la NASA. Ojo con eso, ¿ya? Porque normalmente nosotros pensamos que podemos hacer cualquier cosa y hacer ejercicio incluso de cualquier cosa, pero no es tan así. Ya nosotros tenemos que primero entender ese mundo, entender el mundo real, y después de comprender y entender el mundo real, recién yo lo voy a poder descifrar y poder traspasar a un esquema conceptual de base de datos. ¿Ya? Se entiende que hay que comprender primero entonces el mundo real para poder traspasarlo. ¿Ya? El ejemplo que yo les puse, para ustedes sería mucho más fácil explicar cómo funciona las notas en la universidad que cómo funcionan los experimentos en la NASA. Simplemente porque conocemos uno más que el otro. ¿Ya? Para eso entonces existen distintos tipos de modelos. Primero es el modelo lógico. Bien. Aquí abajo en la parte conceptual están dentro de la parte conceptual los modelos lógicos. ¿Ya? ¿Qué es un modelo lógico? Es cómo nosotros entendemos cómo funcionaría o cómo debería funcionar mi base de datos. Es lo que yo estoy diciendo simplemente. ¿Ya? Eh, los alumnos toman asignaturas, las asignaturas son impartidas por un profesor. ¿Cierto?
Y sé las características de la asignatura, que tiene un código, tiene una cantidad de crédito. Los atributos del profesor puede tener un nombre, una carrera, edad, un root, ¿cierto? Los alumnos, un número de matrícula, una dirección, qué sé yo, ¿cierto? Ya. Modelo físico. Una vez yo entiendo cómo funciona esto, recién yo lo puedo traspasar al ambiente físico, ¿ya? Y entonces aquí hago fichero, aquí estoy haciendo cosas. Creo archivos, registros, campos, índices, no sé, un sinfín de otras cosas, ¿ya? Para eso entonces existen tres distintos tipos de modelos lógicos que nosotros los vamos a pasar ahora y vamos a intentar que se entienda, ¿ya? Primero, el modelo lógico de redes, jerárquico y relacional. ¿Han visto alguno de ellos anteriormente? No, profe. No, no se acuerdan. Parece que el jerárquico. Algo lo mencionó, me acuerdo. El Pero, jerárquico me suena. sí. Me suena. Pero no estaría mal otro repasito. Para ir refrescando la memoria. Ya vamos viendo. Me parece. Me parece. Primero, modelo de red. ¿Ya? El modelo de red es una forma de representar una base de datos. Ah, Javier Rojas dijo que sí lo vio. ¿Ven? ¿Hay alguien que lo vio? Porque todo con usted, pues, profe. Bueno, pero lo vio. Lo vio. Lo vio, lo vio. Le voy a pedir ayuda a él. Ya, pero estamos haciendo este repaso para que todos estemos más o menos igual, por cierto. Vamos bien. Vamos viendo, no, van entendiendo todo, ¿cierto? No, no es tan difícil, pero esto sí hay que poner un poquito de atención, ¿ya? Entonces, tenemos, imaginemos que tenemos un banco, ¿ya? Y este banco entonces quiere poder almacenar la información de sus clientes, ¿ya? De cada uno de sus clientes quiere almacenar la información. Ahora, los clientes tienen ciertos atributos, y entonces vamos a poner nombre, la identificación y la ciudad. Y además existen las cuentas de cada cliente, y de eso se quiere almacenar el número de cuenta y el saldo, es decir, el dinero que hay dentro, ¿ya? Y además las relaciones entre los clientes y la cuenta. Entonces lo primero que nosotros vamos a hacer, un modelo de red, ¿ya? Veamos cómo sería un modelo de red. El modelo de red, por ejemplo, yo tengo 3 clientes aquí, ¿bien? Y además acá tengo los números de cuenta existentes. Y fíjense que estas líneas, ¿ya? O trazos, como quieran llamarlo, unen a cada cliente con la cuenta respectiva a la cual le pertenece. Esto se llama la relación que pueden tener una entidad con otra. Esta es la entidad clientes, esta otra es la entidad cuentas, ¿cierto? Y este es el modelo de red. ¿Por qué se llama de red? Bueno, porque es como línea, así, entonces parece como una red, una telaraña. Cuando son más grandes, por supuesto, este es un ejemplo muy cortito, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice inmediatamente este modelo de red? Nos dice que Antonio es dueño de la cuenta 1002 y tiene 150 euros dentro. Luis es dueño de la cuenta 2500 y además es dueño de otra cuenta, de la cuenta 2610. Sabemos que María es dueña de la cuenta 3120 y además de la misma cuenta 2006. Es decir, esta cuenta tiene dos dueños, si ustedes se dan cuenta, ¿cierto? Tiene dos dueños. Eso se llaman, estas cuentas se llaman como cuentas bipersonales. Se entiende que aquí se está almacenando la información, ¿cierto? Se está almacenando toda la información de esta base de datos. Pregunta hasta aquí, ¿se entiende o no, chiquillo? ¿Vamos bien? Sí, Sí, profe. Vamos bien. Esto entonces lo vamos a intentar convertir en modelo jerárquico, ¿ya?
¿Cuál es la característica y cómo vamos a convertir un modelo de red en un modelo jerárquico? Con dos instrucciones fundamentales. Primero, todos los nodos deben salir de un único nodo raíz. Y la segunda regla es que no pueden llegar dos líneas al mismo nodo, ¿ya? O a la misma tupla, como quieran llamarlo. No pueden llegar dos líneas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo pudimos arreglar y convertir en un modelo jerárquico. La primera es que todos los nodos deben salir de un nodo raíz, es decir, clientes. Entonces aquí tengo mis clientes. Y lo otro problema que teníamos es que como no podía llegar dos líneas a la misma cuenta, tuvimos que repetirla. Ahí está la cuenta 2006-10 y ahí está la cuenta 2006-10. Y entonces este modelo se llama el modelo jerárquico. Fíjense que se llama modelo jerárquico porque al final de cuentas pareciera que vamos agrandándonos a medida que avanzamos hacia la derecha. ¿Cierto? Por eso se llama modelo jerárquico. Bien, entonces tenemos el modelo de red, el modelo jerárquico. Están bastante relacionados y se podría convertir en uno o en otro. ¿Por qué tenemos uno u otro? No lo sé, simplemente es para poder explicar de una forma o de otra forma. ¿Ya? Yo aquí sé exactamente que Luis tiene la cuenta 2006-10 y María también es dueño de la cuenta 2006-10. Lo único que está representado de una manera diferente que la cuenta anterior. ¿Ya? De esta forma yo sé que es bipersonal, acá también sé que es bipersonal. Dígame, Rodrigo. ¿No? Parece que no. Ya. Vamos a ver entonces lo que nos compete y lo que nos interesa a nosotros, que es el modelo relacional. El modelo relacional, a diferencia de los dos anteriores, no utiliza líneas para poder relacionar una entidad con otra. Aquí nosotros utilizamos líneas y de esa forma sabemos cómo se relacionan las entidades. Por ejemplo, Luis es dueño de dos cuentas, ¿cierto? Antonio es dueño de la cuenta 1002. ¿Cómo lo sabemos? Por esta línea. El modelo relacional no utiliza líneas, no hace líneas. ¿Qué es lo que hace? Hace lo siguiente. Pongo exactamente lo mismo, Antonio, Luis, María, ¿cierto? Y acá los números de cuenta, ¿cierto? Que existen. Y para poder relacionarlas, ¿qué es lo que se hace? Se toma un atributo de la otra tabla y se pone dentro de esta. Y de esa forma entonces yo los relaciono. Bien, entonces Antonio, yo sé que es dueño de la cuenta 1002. Ahora, si quisiera ver el saldo, voy a la cuenta, busco la cuenta 1002, la encuentro y entonces digo el saldo que son 150 euros. ¿Cierto? Es dueño de la cuenta 3120, María. Entonces, quiero saber el saldo, voy al número de cuenta, veo 3120 y ahí entonces está el saldo. ¿Ya? En otras palabras, el número de cuenta es el atributo que une la entidad cliente con la entidad cuenta. O la tabla cliente con la tabla cuenta, como quieran llamarlo. ¿Ya? Bien, consulta hasta aquí, chiquillos. ¿Vieron esto a lo mejor se les había olvidado simplemente, pero y ahora al verlo lo recordaron un poquito, ¿no? Profe, se entendió. Perfecto. Bueno, entonces, si se entendió, haremos un pequeño ejercicio. Les voy a dar unos 15 minutitos, ¿ya? Para que ustedes hagan el número 1. Crear una base de datos, tienen que poner información, ¿ya? Alguna información, 2, 3, información de lo que sea, ¿ya? Y esta base de datos tiene alumnos
y los alumnos tienen identificación, nombre, edad, la asignatura, que tiene código, el título y el curso, que es como el tercer año, cuarto año, lo que sea, ¿cierto? ¿Dónde está la asignatura? Dentro de la malla, se supone, y los profesores, que es identificación, nombre y categoría, que puede ser titular, honorario, no sé. ¿Ya? Entonces hay que crear esta base de datos en las tres modelos que vimos recién. Es decir, hay que crearlo en el modelo de red, el mismo hay que crearlo en el modelo jerárquico y el mismo hay que crearlo en el modelo relacional. Entonces son exactamente las 6:30, Profe, dígame. ¿y esto lo hacemos en Access o a mano? No, en un cuadernito nomás, pues así como lo vimos aquí, pues, tal cual aquí, Ah, ya. ¿ya? En el cuaderno. ¿Ustedes tienen un cuaderno ahí a mano o no? ¿O están puro escuchando nomás, chiquillos? La tablet, pues, profe, la tablet. Ya. Espero que tengan un cuadernito y vayan tomando apunte porque esto es un repaso. Bueno, que igual este video queda grabado. Entonces ustedes después lo pueden repasar nuevamente si es que hay algo que se les pasó y lo vimos muy rápido. ¿Ya? Entonces les vamos a dar 15 minutitos. ¿Ya? Un cuarto para las... ¿qué está? Un cuarto para las 7, entonces lo vamos a revisar. ¿Ya? Y ustedes entonces me van a mostrar qué es lo que hicieron y lo vamos a revisar entre todos y de ahí nosotros vamos a aprender, vamos a dar por cerrado ese capítulo y vamos a continuar. ¿Ya? Entonces en 15 minutitos más me va a silenciar ahora y en 15 minutitos más lo vemos ya. También le sirve para estirar las piernas, dar una vueltecita. Bien, ahora continuamos grabando. Ya, y entonces la otra tabla, Ya, saqué las tres patitas que tienen el código, ya, código, el título y el curso. ya, En el código le puse 2829, ya, en el título le puse impuestos, ya, que supongo que es el nombre del curso, el nombre del curso. y el curso supongo que son las secciones, ¿cierto? Entonces le Puede puse así, ser o puede ser tercero, puede ser A, no sé, da lo mismo. le puse A. Ya, Ya. Y después ya, venía la parte de los profesores, que ya, se colocaba por DNI, nombre y categoría. ya, Ya. En DNI le puse 20, no, 20 no puede ser, 15, 180 y etcétera. ya, En el nombre le puse Alejandra Urbina, ya. ¿ya? Lo siento, profe, por traicionarlo. Y en la categoría le puse sustituta, ¿Cómo? que no es Ah, de, es reemplazo nomás. escuché otra Profe, cosa. profe, ¿Qué escucho, profe? No, nada. ¿sabe qué? Mm, No, déjalo ahí, no. a la mente. La mentecita del profe. No, mentira. Entonces, estamos. Vamos. ¿Así lo hiciste? Eh, es que lo tenía más completo en la parte del medio, que había sacado del alumno, había sacado tres patitas, pues, con los otros cursos que tenía. Pero ¿Dónde el tienen mismo más? formato. No, ¿Tienen más alumnos? ¿Tienen más al cursos? medio, Al más cursos. medio. Ya, más Sí. cursos. Entonces, ¿qué otro curso? Sistemas y auditoría. Ya. Sistema, auditoría. Ya, ahí. Exacto. Y los otros Y este también alumno tenían. tiene los tres cursos, eso me estás diciendo tú. Exacto. Ya, pero pongamos otro Ya, alumno más porque si no sería muy fome. ya, pues pongamos otro nomás. Alumno. Ya, y edad 19. Listo, ahí. Y este tiene un puro curso. Ya. Es- Y este lo da ese profe y tendremos que sí, tener otro profesor más, ¿o no? exacto. También. Ya,
Ahí entonces estamos. Ujú. Ya, correcto. Y ese para allá y este lo da ese. Ya, listo. Ujú. Algo así, ¿o no? ¿Está bien? Y el primero tendría todas las patitas po, de los recursos. Sí, pues el primero tiene todos los cursos. Sí. Y la otra que sí que es la parte de los profes también, pues tendría que tener el otro de allá. Así puede ser, ¿o no? ¿Está bien? Exacto, ahí. Ya. Muy bien, pues. ¿Cómo convertimos esto entonces ahora? ¿Está claro más o menos? Entonces aquí lo hizo su compañero. La idea podría haber sido de cualquier forma, ¿ya? Pero él puso que los alumnos tienen cursos y los cursos son dictados por profesores, ¿cierto? Y esas son las relaciones entre las distintas tablas. No le puse el nombre de las tablas ya, pero esto lo tenemos que convertir ahora en jerárquico. ¿Cómo lo convertimos en jerárquico? Primero tendríamos que tener entonces un nodo en común. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, los alumnos. Los alumnos. Y de ahí sacar entonces el alumno 20, el alumno 21. Ya, y de ahí salen. Ahora, ¿cómo hacemos el tema de los cursos? Porque el alumno 20 tiene el curso 28, el curso 1, el curso 2, y después el curso 2 tendríamos que repetirlo. ¿Están de acuerdo o no? Sí, profe. Pues, ¿está bien o no? Sí. Es decir, este alumno tiene esos 3 cursos y este solamente tiene el curso 2. Este es el mismo curso que hay aquí abajo. Ujú. Lo tuvimos que repetir. ¿Por qué? Porque en el jerárquico no pueden llegar 2 líneas al mismo nodo. ¿Se acuerdan de eso? Y acá entonces tenemos el profesor 15 da el curso 28 y el 13 tendríamos que tenerlo 3 veces, ¿cierto? Dos nomás, profe. Si lo ponemos 2, tendrías que hacer esto. ¿Te das cuenta? Y ese que quedó ahí abajo sobrando. Por eso no puede ser 2. Por eso tienes que ponerlo 3 veces, Ah, ya, ya. de esa forma. Porque no pueden llegar 2 líneas al mismo nodo. No, sí, sí lo entendía. Es que como se repetían los tres, era por eso más que nada, pero Mm, se entendía, se entendía, se entendía. ya. Ahí entonces tenemos hasta el momento jerárquico. Lo vamos a achicar un poquitito más para que nos quepa más el otro. Entonces, ¿cómo lo convertimos esto en relacional? Profe, ese quedé a media. Ya, pero no se preocupe porque sus compañeros pueden ayudar, ¿no? Si es la cosa hay que hacerlo entre todos. ¿Cómo lo convertimos en relacional? Se podría hacer una tabla de alumnos con el nombre del curso, después una tabla del curso con el detalle del curso y después poner una con los profes. Ya, a ver, es que no entendí muy bien. Daniela me está hablando, ¿cierto? ¿Sí? Creo una tabla de alumnos. Ya, y le voy a poner la A para que se entienda, ¿cierto? Ya. ¿Y cuántos alumnos tengo? Tengo el alumno 20, el alumno 21. ¿Qué es lo que me había dicho además? Que tuviera
el nombre del curso para después relacionarla con una tabla que tenga todos los detalles del curso. No sé si me explico bien. Ya. ¿Cómo lo relacionamos entonces? Tú dices, le agrego aquí al lado. ¿Eso era o no? Sí, No sé, no entendí. Por eso es que quiero Profesor, algo práctico. ¿Ah? profesor, ¿eso no tenía que ver igual como con el tema de la llave foránea? Sí, sí, por supuesto. Ah, ya, pues entonces como que ella dice que hay que agregar como el código del curso dentro de esta tabla al final, Claro, pero después de yo quiero ingresar algo los práctico. Que me como... digan qué es lo que anoto. ¿Qué anoto aquí? Ah, es que no le entiendo mucho lo que puso arriba, entonces por eso como que Por no eso. puedo decir mucho. Pero podría aquí ser hay. el código de la asignatura. Ya, correcto. Entonces aquí anoto, porque el 20 tiene la asignatura 28. Entonces pongo 28. ¿A eso te refieres tú? Sí. Y después la tabla solo de la asignatura. Pero espérese, po, todavía no terminamos. El 20 está con la asignatura 28. El 21, ¿qué pongo aquí? 13 o 2. 2, ya correcto. ¿Y cómo representamos que el alumno 20 está en la asignatura 1 y 2 adicionalmente, además de la 28? Porque el alumno 20 tiene 3 asignaturas, po, no solo una. ¿No tienen que ser los 3 códigos distintos también? ¿Y cómo los ponemos? Mm, ¿Cómo lo podríamos poner aquí, chiquillo? Pensemos entre todos. Profe, yo pensaba en otra tabla que tuviera el nombre de asignatura. Ah, yo, yo pensaba, como lo dijo el Daniel, por cada nombre del alumno le tiro la asignatura. Pero quiero algo práctico, no quiero explicaciones tan en el aire, quiero algo práctico, que me digan nombre, anote 20, 28, listo, yo lo anoto, ¿me entiendes tú? Algo práctico, no quiero explicaciones, po. Yo quiero que Ya, me profe, digan, anote. Esa ya, misma po, tablita, el mismo formato de esa tabla, ya, de la que está ahí abajo. ya, En el primero viene asignatura, ya, después viene código, título y el curso. asignatura, Sí, esa es asignatura, mi idea. Sí, pero es que estás inventando atributos entonces, ¿por qué? porque, tú dices, de esta tabla, Sí, una tabla nueva. claro, pero es que todavía no resolvemos esto, po. Pero si esa ya está lista, No, po, esa tiene que tener, ahí va alumnos, después viene el DNI, el nombre y la edad. claro, pero no está representado que el alumno 20 tiene 3 asignaturas, ¿te das cuenta? Tiene 3 asignaturas. El alumno Ah, 20 ya, tiene ya, 3 ya. asignaturas. Tiene la asignatura 28, tiene la asignatura 1 y tiene la asignatura 2. Eso no está Sí. representado aquí. Eso nos falta todavía. ¿Te das cuenta? Entonces, saldría no. A ver, ¿Cómo lo podríamos representar? Porque hasta el momento el alumno 20 tiene una sola asignatura, la asignatura 28. Que la asignatura 28 es impuesto, algo así que me dijiste. Y si pone 3 veces al alumno 20. Esa a lo mejor podría ser buena idea. Entonces tú me dices, puedo repetirlo. Entonces pongo alumno Sí, 20. sí. Después otra vez alumno 20. Y entonces pongo asignatura 1 y asignatura 2. ¿Así? Sí, algo así. Ya. Entonces, ya por lo menos tengo representada, es que el alumno 20 tiene 3 asignaturas, po, porque al final eso es lo que tengo que representar, po. ¿Se entiende o no, chiquillos? Porque ustedes me estaban diciendo que tenía solo una asignatura, es decir, la asignatura 28. ¿Estamos bien o no? ¿Quién me dijo? Alex parece, ¿no? Me pareció bonita la del cofre del José. Ya. Eso El de José repetirlo. Cofre. Ya, pues, entonces,
Pero ¿se entiende o no lo que me dijo José Gofre? Porque, y algo Sí, muy se entiende. importante. Ya, ahora recién entonces Profe, el consulta. alumno, sí, Por ejemplo, los números que están ahí, el 20, 21, podrían ir arriba donde está escrita la palabra an, hacia el lado, y, y los ramos hacia abajo, como para que quede más claro. no entendí, discúlpeme. Eh, colocar 20 Ahí al donde lado tengo el mouse, 21. ¿Sí? es que aquí está el DNI, Ah, ya, aquí ya, está perfecto. nombre, aquí está edad. Sí, es que no lo había escuchado bien porque se me está quedando pegado un poquito. DNI, nombre, edad, y hacia abajo están todos los DNI, y aquí están todos los nombres, no los puse nomás, pues, pero ahí están todos los nombres, y aquí están Ah, ya. todas las edades, pues, ¿cierto? Gracias, sí, no había escuchado esa Entonces está parte. No, por internet. el código de la asignatura, que al final eso es lo que estamos poniendo, ¿cierto? Y acá entonces en asignatura, ¿ya? Y si le asigna una letra a la asignatura, eh, y las pone todas juntas, ¿cómo? ¿Cómo sería eso? Sería sería lo mismo que poner todos los números juntos, pues, ¿no? Poner aquí en esta 28, 1 y 2. ¿A eso te refieres tú? Sería lo mismo, po. Poner letras juntas, poner números juntos, sería lo mismo. Pero recuerda que un atributo representa una información. ¿Mm? Entonces, si esta persona tiene 3 asignaturas, hay que representarla de esta manera. ¿Ya? Bien, Rodrigo. Entonces, tengo además asignaturas. Las asignaturas tienen código, tienen título y curso. ¿Ya? Y aquí entonces tengo la asignatura 28, tengo la asignatura 1 y tengo la asignatura 2. ¿Algo así? ¿Algo más que agregar o no? Obviamente aquí con información, ¿cierto? ¿Algo más que agregar ahí o no? Profe, Podría- y se podría. Que hable nomás. No, dale nomás. No, llama usted primero, compañera, le cedo el puesto. El profe, ahora se supondría que ir a algún atributo del profe, ¿cierto? El DNI o el nombre. Claro, lo más probable. Pero puede ser el DNI. Ya, correcto. Voy a agregarlo aquí con otro color para que se note que no es de aquí. Y entonces la asignatura 28 le imparte el root 15. La asignatura 1 le imparte el 13. Y esta otra asignatura también le imparte el 13. ¿Ahí? ¿Estaría bien o no? Sí, profe, porque los datos, a ver. Sí, los datos no se repiten en un mismo cuadro. Ya. Y entonces nos faltaría la última tabla solamente. Dígame. Nos faltaría la última tabla solamente, que son de que son de los profesores, ¿cierto? Y acá tenemos entonces root 15 y 13. Estos son los dos profesores que tenemos y ahí con información. ¿Estaría correcto hasta aquí o no, chiquillos? ¿Qué piensan ustedes? Aquí me causan varias dudas. Primero, ¿por qué razón pusieron el código de profesor, lo pusieron aquí abajo y no el código de la asignatura lo pusimos acá arriba? ¿Por qué va así y no de esta otra forma?
para poder unir las tablas? ¿Alguien sabe? Porque una de las dos formas es la correcta y la otra no. Profe, creo que es porque la asignatura depende del profesor, algo así, que están relacionados, pues. Entonces la relación es de asignatura a profesor, no de profesor a asignatura, algo así. La asignatura depende del profesor. No, el profesor depende de la asignatura. El profesor Pero, depende de la asignatura. pero esa es la relación, algo así. Y entonces tú me estás diciendo que la asignatura dependen de los alumnos también. Porque eso fue lo que sucedió aquí, po. Sí, yo diría que sí. La asignatura depende de los alumnos. Sí, por ejemplo, si no hay 20 alumnos en una asignatura, no se puede abrir la asignatura. No, yo diría que no. Los alumnos es al revés. Aquí hay una forma para poder saber qué tabla o qué entidad lleva la clave de la otra tabla, la clave foránea que ustedes estaban nombrando antes. ¿Cuál es la forma para poder identificarlo? ¿Se acuerdan o no? ¿Lo vieron ustedes? Profe, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué cambiábamos de la asignatura y del profesor? ¿Cómo sabemos qué tabla lleva la clave foránea? Porque esto, ¿por qué va aquí? ¿O por qué podríamos poner el 28? Podríamos ponerlo acá mejor, po. ¿Por qué va de esta forma y no de esta otra? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saber qué tabla lleva? Porque está claro que una de las dos debe llevar la clave de la otra, un atributo de la otra. Pero ¿cómo saber cuál? Profe, si fuera así, la primera tabla que usted hizo debería estar en el orden que usted está diciendo, ¿no? No sé, pues si yo estoy preguntando nomás, yo no estoy afirmando nada. No me echen la culpa a mí, chiquillo. Profe, Además, yo profe, anoto lo que ustedes me dicen, yo soy inocente 100%. profe, tengo una teoría media loca, A pero ver la teoría creo loca. que está media buena. Que yo pienso que sin alumnos no puede haber asignatura y sin asignatura no pueden haber profesores. Por ende, los alumnos, no, la asignatura depende de los alumnos y los profesores dependen de la asignatura. No, yo diría que la asignatura depende del profesor. Está Porque extraño. es el profesor quien imparte la asignatura. Está muy Directamente ahora, extraño. Pero si no hay asignatura, no es necesario un profesor, pues. Y entonces, ¿cómo? Yo creo que es como dijo Daniel, que la asignatura depende del alumno y el profesor depende de la asignatura. Miren, esto de la interdependencia no funciona solamente con un análisis simple como el que ustedes están haciendo. ¿Ya? No, porque yo podría decirle, ¿para qué voy a contratar a un profesor si no hay asignatura? O yo les podría decir, sin asignatura no tengo profesor, sin profesor tampoco tengo asignatura. O sea, fíjense que es una dependencia mutua, po. ¿Estamos de acuerdo, no? Porque se están enfrascando en lo que ustedes están hablando y no nos está llevando a nada, porque la verdad es que ambos dependen mutuamente. Si no hay asignatura, no hay profesor. Y si no hay profesor, tampoco hay asignatura. No depende de eso. El análisis no depende de esa discusión que ustedes están llevando. ¿Cómo lo hacían ustedes el semestre pasado? ¿Cómo sabían esto? ¿Cómo sabían cuál de las dos tablas llevaba la clave de la otra? ¿Se acuerdan? ¿O no lo vieron?
Profe, yo soy súper disperso, pero creo que esto no lo vimos. ¿Qué? No recuerdo, no sé, pero por mi No. parte no. Ya, buena. Oye, ¿en qué Volvamos. trabajo? Te sacaste un 7. ¿En cuál? ¿En cuál se te habrá sacado un 7? Oye? Mm. ¿Qué, Mateo? Y se Mateito. sacan 7. Una cuadrita arrastrando aquí. María Jara, ¿está bien si la pongo en silencio o no? Para que no escuchemos todo eso, pues, de que se sacó un 7, de algo de los perritos, ¿cierto? ¿Está bien o no? No, sí, igual no entretuvimos, estuvo bien. Ya. Entonces, es probable que no lo hayan visto. Entonces lo vamos a repasar igual, ¿ya? Veamos si es que alcanzamos hoy día, si no, lo veremos la próxima. Entonces, chiquillos, ya tenemos más o menos cierta noción y con respecto al sistema de red, jerárquico y relacional, ¿ya? Tenemos entonces esta noción básica y podemos traspasar entonces un modelo de uno a otro, ¿ya? Muy bien, continuamos entonces. Para poder hacer lo que nosotros vamos a hacer, tenemos que ver un diseño de base de datos relacional y para eso vamos a pasar ciertas reglas y cosas básicas, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, esto es una tabla, ¿cierto? Esta tabla tiene columnas y también tiene filas. El nombre de las columnas, como habíamos dicho que se iban a llamar, ¿se acuerdan? ¿Cómo se va a llamar las columnas? ¿Atributos? Atributos, correcto. Muy bien. Y las filas, no me acuerdo si les dije o no. Parece que no. Parece que no, ¿cierto? Pero las filas se llaman entonces tuplas, con T. ¿Tuplas o duplas? Tuplas con T. Ahí está. ¿Cierto? Ahí. ¿Ya? Las filas entonces se llaman tuplas. Entonces, es importante saber esos nombres. Las filas. Entonces, esta tabla tiene 4 tuplas y además tiene 2 atributos, el tipo de vino y el origen. ¿Cierto? 2 atributos distintos. ¿Ya? Los atributos también se le llaman a veces dominios. Bien. Repasando entonces, entidad es un es un objeto concreto de la realidad que nosotros representamos. Una entidad también es una tabla. La tabla tiene características, a esas características se le llaman atributos. Y la relación entre una entidad y otra se llama el esquema de relación, que es lo que ahora nosotros veremos y que tiene que ver con la pregunta que yo le hice, porque tiene que ver cómo relaciono, ¿cierto?, uno con otro. Cómo relaciono una tabla con otra tabla. Para eso entonces pensemos lo siguiente. Yo tengo esta tabla y esta tabla tiene cierta relación, ¿ya? Existe un esquema de relación con respecto a cada atributo. Cada atributo tiene un dominio que no se puede salir de ese dominio, ¿ya? Por ejemplo, tengo nombre, tengo edad y tengo peso. Pero yo no puedo ingresar la información como yo lo desee, sino que yo lo debo ingresar como se encuentra el dominio. Bien, me voy aquí abajo. Imagínense que yo tengo esta tabla entonces, ¿ya? Y aquí tengo edad.
Entonces yo podría ingresar 10 años, 20 años, podría ingresarlo así, o 5. Porque es difícil escribir con esto. O 5. Entonces fíjense que a esto se le llama dominio. ¿Ya? Ustedes lo han visto en matemática y como son expertos en matemática, saben lo que es el dominio y el recorrido. ¿Se acuerdan de esa materia? Sí, algo. Son expertos en matemáticas, ¿no me dijeron antes? ¿Qué era el dominio? ¿Se acuerdan? El dominio también se conoce como imagen, ¿cierto? ¿Qué será? Son todos los valores que toma el X, o sea, en este caso la variable edad. Claro, todo lo que está permitido, todos los valores permitidos, ¿cierto? Si yo lo divido en X, no toma el 0, por ejemplo. ¿Se entiende? No puede tomar el 0. Ya. Eso, profe, también influye en el tema de que tampoco, si yo pongo un número y después pongo otro, no puedo tener un dominio con dos recorridos, digamos, ¿o no? Claro, pero yo saqué ese ejemplo solamente para que se entienda que yo no puedo ingresar de esta forma. ¿Ya? No puedo poner la edad 10, 20 con números romanos o 5 escribiéndolo, ¿cierto? O manuscrita. No, sino que esto tiene una característica para poder ser ingresado. Este es el ejemplo. Por ejemplo, jugadores, el nombre se va a ingresar con una cadena de caracteres, la edad con un número entero y el peso como un número real. A eso se le llama entonces, ¿cierto? Que este esquema de la relación dentro de los jugadores, cada atributo está especificado qué caracteres permite. El nombre obviamente que es una cadena de caracteres, porque incluso hasta guiones hay algunos nombres, ¿cierto? Pero con acento, ¿cierto? La edad no podría tener un número con decimal, porque nadie dice tengo 21 años y medio, ¿ya? Y el peso sí, con algún decimal podría ser aproximado, ¿ya? A eso se le llama entonces, ya, dominio. Otro factor fundamental que tienen las tablas es que tienen una clave. Esto sí que ustedes lo vieron, no me pueden decir que no lo vieron. ¿Qué es una clave? También llamada primary key, también se le llama PK, también se le llama clave primaria o clave. Todos esos nombres son sinónimos. ¿Qué es lo que es? Como el atributo único, ¿no, profe? Correcto. Es como un atributo único. ¿Ya? Tal cual. Y entonces, como es un atributo único, ¿de qué? De una entidad. De una entidad. ¿Ya? De una tupla. Esa es la respuesta correcta. Es un atributo único de una tupla. De una tupla. Aquí tengo un ejemplo. Automóviles. Entonces imaginémonos que tengo matrícula, número de bastidor o de chasis, como quieren llamarlo, marca y modelo. ¿El atributo matrícula me serviría como una clave? Sí. Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque no se repite. ¿Cierto? ¿El atributo chasis me serviría como una clave? También. También me serviría. ¿El atributo marca me serviría como una clave? No. ¿Y el atributo modelo me serviría? Tampoco. Tampoco. Entonces, dentro de una tupla existen
la matrícula y el número bastidor que son únicos y jamás se podrían repetir en otra tupla. Si es que no se repiten en otra tupla, sí me sirven entonces como clave. ¿Ya? Toda tabla debe tener clave. Debe tener una primary key o una clave primaria. Eso sí lo vieron ustedes, ¿cierto? Sí, profe. Sí, ¿cierto? Bien. Entonces, por favor, ayúdenme a ver esto. Los alumnos que nosotros tenemos aquí, en esta tabla, alumnos, ¿cuál será la primary key? ¿La qué, profe? El root. Ahí están los alumnos, ¿cierto? ¿Cuál será la primary key, la clave primaria? El root o DNI que tiene usted. ¿Por qué va a ser el root? Porque el root tampoco se repite. Pero yo veo que sí se repite, mira. Oh, ¿verdad? ¿Me sirve o no me sirve el root? No. De hecho, acabamos de hacer entre todos esa tabla y yo estoy viendo desde acá que se repite. Pero aún así sigue siendo la misma persona, ¿o, profe? Es la misma persona, pero el root o DNI identifica solo a una tupla. No. No. Esa es la pregunta que tú te tienes que hacer. ¿Identifica a una única tupla? No. Si sí, sí me sirve. Pero si no, no me serviría. Profe, una pregunta, ¿pero no ese 20 representa a una sola persona? A la misma, pues a la misma persona. 20 millones, no sé qué. Y está 3 veces porque tomó 3 ramos, pues. Acuérdate. ¿Te acuerdas que la tuvimos que repetir? Entonces, ¿por qué no sirve como clave? Porque no identifica a una única tupla. ¿Sabes lo que es una tupla, cierto? Lo acabamos de ver. Lo que vimos ahora, sí. Eso es una línea, esa es una tupla, esta es una tupla. Entonces podríamos ponerle el nombre para que se entienda. Tupla 1, tupla 2, tupla 3 y tupla 4. ¿El root identifica a una única tupla? No. No. Estamos de acuerdo, ¿cierto? De hecho, el root identifica a más de una tupla. Identifica la tupla 1, 3 y 4. La 3, la 4, sí. Claro, no me sirve. Aunque sea la misma persona, si no importa. Pero en este ejemplo que nosotros estamos viendo, el root se repite. ¿Qué hacemos aquí en este ejemplo que estamos viendo? Porque me sirve el... Porque veamos el otro atributo. ¿Cuál era el otro atributo que teníamos? Nombre y edad. Nombre. ¿Me servirá el nombre? No. No me sirve el DNI. No me sirve el nombre. ¿Me servirá la edad? Tampoco. 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 ¿Me El sirve código. entonces el Código del ramo. Tampoco. código del ramo? Sí. ¿Por qué me sirve el código del ramo? Ah, no, se repite el 2. ¿Te das cuenta No, o no no? Ujú. Tampoco. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hacían ustedes antes? Ya que estamos en este repaso. Profe, ¿y no hay una opción de dejar dos tuplas como primary key? ¿Dos tuplas? ¿Cómo dos tuplas? Perdón, dos atributos. Por ejemplo, Dos así como el código atributos. con el profe. Ahí está mejor dicho. Ya. Bueno, vamos a ver algo que se llama superclave. ¿Qué es una superclave? Existen superclaves cuando dentro de una tabla, y el caso que nos sucedió a nosotros, no existen atributos únicos. Cuando no existen atributos únicos, entonces obligadamente tenemos que poner una superclave. Y entonces tenemos que buscar la mezcla de 2 o de 3 o de 4 o de 5 atributos que sean únicos y que no se repitan. Y a eso se le llama superclave. En este ejemplo, lo más probable es que nosotros hagamos lo siguiente.
que nosotros tengamos que poner una superclave, po. Y yo creo que estamos todos de acuerdo con eso, ¿cierto? Y entonces vamos a tener que poner una superclave lo más probable con root y con código de la asignatura. Y con estos dos atributos podemos hacer única la tupla. ¿Existe en otra root 20 código 21? Oh, perdón, root 20 código 2? No. 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 ¿Existe 21 en otra? No. Existe 21 y jamás va a existir. A menos que el mismo alumno tome 2 veces paralelamente el mismo ramo, que es algo imposible. ¿Cierto? Porque va a estar solamente en el mismo ramo una vez, pues no va a tomar 2 veces sistema 1 paralelamente. Es algo ilógico. Entonces, ahí sí podríamos unir estos dos atributos para que conformen mi clave primaria. Ayuda el pizarrón igual, ¿cierto? Porque se va entendiendo un poquitito más, ¿o no? Sí. Sí, profe. ¿Tenemos algunas restricciones del modelo? Con esto vamos a quedar hasta aquí porque estamos... no los quiero aburrir y esto parece un monólogo, pero no quiero que se aburran en esta asignatura, ¿cierto? Una asignatura entretenida. Es una asignatura que igual nos ayuda muchísimo. Primero, restricciones inherentes. No pueden haber tuplas exactamente iguales. Eso viene de lo anterior, entonces. Si yo tengo 4 atributos, no pueden haber tuplas que tengan 4 atributos iguales, exactamente iguales. Eso significa que no va a haber nunca una clave, ni superclave, ni nada. ¿Cierto? Entonces, es imposible que existan tuplas idénticas. El orden de las tuplas da lo mismo. El orden de los atributos no es significativo, no es que no dé lo mismo, no es significativo. ¿Qué significa eso? Que por norma generalmente aceptada, nosotros siempre ponemos al inicio nuestra primera key. ¿Ya? Por regla normalmente aceptada. ¿Ya? Ponemos al inicio nuestra primera key y después ponemos cualquier otro. ¿Ya? ¿Dónde estaba? Aquí. Cada atributo puede tomar el valor que dentro del dominio que está definido, que es lo que nosotros estábamos viendo, ¿ya? Y ningún atributo que forme parte de la clave puede ser nulo. Es decir, estamos obligados a ingresarlo. Para que podamos entender más eso, ustedes no sé si han visto algunos formularios a veces, ¿cierto? De registro. Entonces me dicen, ponga su nombre, ponga el root, ponga el correo electrónico, ponga lo que sea. Y no sé si han visto que arriba de algunos aparece así un asterisco. No sé si lo han visto. Son campos obligatorios. Esos son campos obligatorios. Y que no puedo dejar de ingresar esa información. ¿Cierto? ¿Y qué pasa con estos que no son obligatorios? ¿Qué No sucede es con tan necesario colocarlos, pero uno los coloca igual. opcionales, de hecho? Y si yo los dejo en blanco, ¿qué pasa? Nada, No pasa nada. deja pasar igual. En las encuestas de Google, hay unos que son campos obligatorios y otros no. Correcto, correcto. Si uno no llena un campo obligatorio y está mal llenado, no deja pasar, hay que arreglar. Tal cual. Correcto. Bueno, entonces estos campos significa que no pueden ser nulos. Eso significa. Y estos sí permite que sean nulos. ¿Nulos qué significa? Que quede en blanco la información, que la información no esté ingresada. Por lo tanto, ningún atributo que forme parte de la clave puede ser nulo. Es decir, hay que ingresarlo obligatoriamente. Y en una encuesta, en una base de datos, cuando tú te inscribes en un correo electrónico nuevo, te aparece algunos datos que son obligatorios, lo más probable es que alguno de ellos forme parte de la clave primaria, porque obligatoriamente hay que ingresarlo. ¿Ya? ¿Algunas restricciones? Bueno, todos deben tener clave primaria. ¿Ya?
el usuario puede indicar que los valores no pueden repetirse si es que el usuario lo desea. Por ejemplo, puede establecer clave alternativa, después lo vamos a ver, porque por algo se llaman claves primarias, po. ¿Han pensado por qué se llaman claves primarias? ¿Ustedes vieron el por qué? Lo más lógico es porque además existen otras cosas que se llaman claves secundarias. ¿Cierto? Yo pensé que iba primero. No, primaria, porque se llaman claves primarias porque existirán otras que se llaman secundarias, po. Es como lógico, ¿sí o no? Los demás es lógico. Sí, pues cierto. Sí, son lógicas. No, Ya. Entendiendo eso entonces, como se llaman así, también tenemos claves que son secundarias, ¿ya? Es decir, el usuario los puede agregar, después los vamos a ver nosotros. También hay integridad referencial. ¿Qué significa? Que si una tabla está relacionada con otra, con un atributo, el atributo debe ser idéntico en las dos, po. Es decir, si una tabla está ligada con otra con el nombre, que no va a ser así, pero aquí es Juanito, y allá se llama Juanito con 2T, está malo. No hay integridad, ¿cierto? A eso es lo que va. Y obligación de dominio, el usuario también obligatoriamente, si quisiera, podría obligar a que los atributos tengan ciertas características. Como por ejemplo, si yo tengo el salario, entonces yo pongo que nadie pueda ingresar un sueldo menor de 350 porque es el sueldo mínimo. O que nadie pueda ingresar un sueldo no sé, ¿cierto? Sobre los 200 millones de pesos. 200 millones de pesos, ya, correcto. Ya. Entonces, para terminar, para finalizar, esto les va a quedar a ustedes de tarea. ¿Ya? Tienen que hacer un modelo relacional, no de red ni jerárquico, solamente relacional, ¿ya? Con este ejemplo. Tienen una agencia inmobiliaria. La agencia desea crear una base de datos con información de los propietarios y los locales que ofrece de alquiler. ¿Ya? Se debe determinar los atributos de cada entidad, como por ejemplo, de propietario necesitamos el número de identificación, el nombre, la dirección, teléfono, y del local, el código del local, la situación, si está desocupada o está arrendada, superficie y precio de arriendo. ¿Ya? De esa forma entonces necesitamos que ustedes hagan un modelo relacional de esto, ¿ya? Con las claves correctas a donde estén, y esto nos va a ayudar para comenzar ya la próxima clase. Consultas, dudas. Por el momento ninguna, profe. Clarísimo lo que hay que hacer. Excelente. Estaríamos entonces por hoy. Yo esta clase ahora la voy a bajar el archivo y lo voy a subir y le subo el link ya como todas las clases lo voy a hacer. ¿Ya, chiquillos? Que estén súper bien. Espero que no haya sido tan latoso y que también hayan aprendido. Al final eso es lo importante, ¿cierto? Ojalá que no tan solo sea recuerdo, sino que también puedan haber aprendido algo. ¿Eh? Que estamos repasando algo, cositas, conceptos que se supone que deberíamos saberlo. ¿Ya? Ya, profe, nos vemos, chao, cuídense. Ya, chiquillos, que estén súper bien. Nos vemos. Chao, chao. Ya, Cuídense. profe. Chao. Gracias. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Chao, chao.